Aleluya. Solo quiero leer unos pasajes de la Escritura antes de que el pastor Mu comparta con nosotros. Quiero leer Segunda de Pedro, capítulo 3, y verso 9. Vamos a leer desde el versículo 1, por favor. Vamos a leer todo el pasaje. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, sabiendo primero esto, como diciendo, número 1, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció negado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el día, por la misma palabra, guardado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y la obra que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha, irreprensible, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo. A Él sea gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
Este pasaje, si fuéramos a predicar de él, yo creo que nos tomaría tal vez media mañana. Pero solo quiero que usted pueda ver cómo Pablo repite, el apóstol Pedro repite, por lo cual, amados hermanos, os ruego, oh amados hermanos, por esto, amados hermanos. Él está hablando de que hay hombres que en estos días, en estos posteros tiempos, hombres inicuos, se iban a levantar para declarar que la venida del Señor no se iba a efectuar, que esto no era cierto, y quitar el fundamento de el último y el verdadero pacto que el Señor nos ha dado. Ciertamente estas personas son aquellos que piensan que el reino de los cielos se ha de establecer aquí en esta tierra, porque este es el lugar que Dios nos ha dado, y es el lugar que tenemos que conquistar, y este lugar lo vamos a llenar, porque Dios nos ha puesto como reyes aquí en la tierra. Sus ojos, su corazón y su esperanza están aquí en esta tierra. Pero ¿por qué ha pasado todo esto y el Señor no ha venido? Quiera Dios pueda el Señor revelarle lo que vamos a decir ahora. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo y el Señor no ha regresado? Pablo, dice el apóstol Pedro, que Pablo escribe del regreso del Señor en todas sus epístolas. Pero ¿por qué no regresa? Mateo 24:14 lo explica claramente. Tienen todas las naciones que recibir el testimonio del Evangelio de que Jesús es el Cristo. Esa es una razón. La otra razón está aquí. La otra razón está en este pasaje. Y Pedro claramente le dice a la iglesia: el Señor no retarda su venida, como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente. ¿Para quién? Para con nosotros. Lo que decimos que creemos, pero no hemos creído sinceramente. Lo que decimos que corremos, pero no sabemos por qué corremos. Lo que decimos que somos de Dios, pero realmente no estamos seguros si somos salvos. Entonces Él es paciente para con nosotros. ¿Y qué está esperando? ¿Para qué toda esa paciencia? Para que podamos tener oportunidad de arrepentirnos y volvernos a Él, lo que decimos que estamos con Él. Él está diciendo no que es paciente para con los de afuera, no que es paciente para con los impíos y para los inconversos, no que es paciente para los brujos y los espiritistas, no, es paciente para con nosotros. Lo que decimos que creemos, lo que decimos que conocemos, lo que decimos que tenemos el Evangelio. Él es paciente porque Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos podamos proceder a poder recibir el trato y la gracia de Dios a través del Espíritu Santo, y vayamos y nos arrepintamos de no haber creído correctamente y nos volvamos a Dios. Dice esta porción, el verso 14: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensible. Dios desea que si estamos esperando y estamos en ese estilo de vida, vivamos de esa manera. Pero que el esperar ahora no podemos pensar que el prepararnos es simplemente ahora algo exterior. Tener una buena vida moral, aunque es muy bueno. Tener una vida ética, aunque es muy buena. Tener una vida, vamos a decir, de oración, que es muy bueno. Si leemos el verso 12,
Dice que estamos esperando y debemos de apresurándonos para la venida del día de Dios. Tenemos que llevar hacia adelante el evangelio. ¿Cómo? A través del evangelismo, para que ocurra la evangelización. Y cuando ocurra la evangelización, entonces Él pueda regresar a su iglesia, apresurándonos para el día de Dios. Y qué tremendo. Termino con esta porción, el verso 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, ¿para qué es? Hermano amado, muy personalmente, yo corrí mucho, como decía el hermano Stan, y corría desenfrenadamente. Mi meta era plantar iglesia. O sea, no era ganar una persona, sino que a través de una persona ganar una región y plantar una iglesia. Y cuando se plantaba, me sentía feliz. Dejaba a alguien ahí y me iba para, de los mismos que estaban ahí, me iba a otro lugar. 89 iglesias pudieron ser plantadas así, de esa manera. Y yo creía que había hecho una gran obra. Pero es que nunca planté ninguna iglesia, porque a ninguna le di el evangelio. Qué triste, cuando yo me di cuenta que durante toda mi vida, ríos, trabajo, sin imaginarnos todo el esfuerzo que habíamos hecho, y que a ninguna de esas personas yo le había predicado el evangelio, y que lo que había hecho ninguno de ellos eran iglesia, ni yo en iglesia, ni ellos habían nacido de Dios, ni yo tampoco. Yo me sentí el ser más terrible que pudiera existir. Yo pensé y yo dije, aunque yo no estuve presente ahí cuando crucificaron a Jesús, yo fui uno de los que clavó sus manos y clavó sus pies. ¿Por qué? Porque aunque estuve ahí, nunca pude conocerlo. Aunque tenía la Biblia en mis manos, nunca lo vi. Y oramos a Dios para que nuestras vidas puedan ser edificadas y crecer en Él, como dice la Escritura aquí, en el verso 18. Antes bien, creced en la gracia. ¿Y en qué más? En el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Ahí debe de ser donde nosotros debemos de esforzarnos y rogarle a Dios que nos ayude. ¿Por qué debemos de crecer ahí? Porque somos muy carentes. Somos exageradamente muy débiles. Hemos visto personas que tal vez se cierren en este cuarto y desde aquí, en una llamada, por ejemplo, guerra espiritual, hagan liberaciones para los 4 puntos cardinales, para el cielo, para abajo, para donde quiera, zapateemos, hacemos de todo aquí. Pero cuando salimos de aquí, algo tan simple nos vence. Algo tan simple nos derrota. Nos descubrimos seres amargados, infelices, tristes. Descubrimos que somos seres que realmente ni somos felices ni tenemos nada. Que no sabemos lo que hacemos, no sabemos por qué lo hacemos, no sabemos dónde vamos. Es como que estuviéramos perdidos y estuviéramos aquí sin dirección y sin rumbo. Pero decimos que tenemos a Dios. Entonces nos damos cuenta que sin la gracia de Dios y sin la guianza del Espíritu Santo no somos nada. Nada, de nada somos. Hoy yo me gozo por cada uno de ustedes y les miro su rostro. ¿Por qué? Porque desde el 2014 hasta aquí, y digo esto con mucha tristeza, he visto a muchos decir Jesús es el Cristo. He visto a muchos decir vamos a correr. He visto a muchos decir este es el Evangelio. Y se ha cumplido en ellos la parábola de Mateo capítulo 13. Recibieron el Evangelio con gozo. Lo recibieron con gozo. Pero vino la aflicción. Vino la prueba.
y no habían crecido, no tenían raíces. Y salió el sol y los quemó a todos. Pero hemos visto algo más triste que aquellos que se le pudiera llamar pedregales. Hemos visto aquellos que fueron sembrados entre espinos. Por favor. Estas personas que fueron sembradas entre espinos nos han herido el corazón muy duro. ¿Por qué? Porque el que está entre el pedregal, ese creció un poquito, caminó una semana, 15 días, un mes, y después ya muy rápido salió el sol y se quemó. El que estaba allí junto al camino ni siquiera, sí, se lo llevó, pero el del espino, ese es muy triste para nosotros. Son personas que la semilla cayó, y dice el texto que cuando llegó la hora de ¿qué? De dar el fruto. Yo pregunto, ¿un árbol da el fruto pequeño? ¿Cuando es mediano? ¿Cuándo un árbol da el fruto? Cuando supuestamente ha crecido, cuando supuestamente ha desarrollado, cuando supuestamente ya llegó el momento de ¿qué? De que ya llegó a la etapa de adultez y ya ahora tiene que dar el fruto. Y cuando llega el momento de dar el fruto, las espinas que estaban alrededor de él, que él las ignoró, que nunca aparentemente la vio, esas espinas ahora vienen y lo ahogan. Pero ya tú llevabas tiempo corriendo con ellos. Ya tú creías que eran parte de tu equipo. Tú creías que eran tu familia, que estaban ahí. Y ahora de repente, en un día, ¡paf!, te das cuenta cómo su vida cae. Y cae para no levantarse, para morir. Porque son ahogados. ¿Cómo son? Ahogados, silenciados. Apostatan de la fe, niegan la fe. Y eso parte el corazón de uno. ¿Por qué? Porque es triste. El que cayó en buena tierra tiene alguna característica específica. Este oye la palabra. Dios le da gracia y entiende la palabra. Pero sucede algo muy valioso con esta persona. Dice que al momento, fíjese algo importante, el de espino llegó la hora del fruto. ¿Y qué pasó? No dio fruto. Pero el de la buena tierra oyó, entendió y llegó el momento de dar el fruto y dio el fruto. Pero no se queda ahí con el fruto y la gracia de la obra de Dios en él. No se queda ahí con aquella gracia del evangelio, no. Sino que, ¿qué hace? Se multiplica. Produce, ¿qué cosa? Este mismo evangelio en otro, y en otro, y en otro. En alguna ocasión, tal vez podamos mostrar esta parte del fruto y la obra de Dios en ti. Nosotros lo vemos como este fruto del Espíritu Santo revelándonos a Jesús como el Cristo, transformando nuestras vidas y salvándonos. Pero el producir es que esta vida que ya está en nosotros ahora se esparce y llena una región y salva un territorio. ¿Por qué? Porque ahora el evangelio no es algo que yo conozco. El evangelio es parte de mi vida. El evangelio es todo en mi vida. El evangelio me ha tomado. El Espíritu Santo ahora vive en mí. Yo tengo la vida de Emmanuel. Y ahora mismo yo no voy a producir ni algo mío, sino que esta obra de Dios va a producir algo. ¿Y es qué cosa? El evangelismo. Y con este evangelismo que la obra de Dios produce, se salva un territorio, se salva una región y corremos, pero corremos como salvos.
No corremos como un maratón, no corremos como una meta, no corremos como algo que quiero hacer porque es mi trabajo. Corro como salvo, porque soy salvo, porque quiero que mi Señor venga. Por eso yo corro. Esa es mi razón. No corremos porque es divertido y tirarse una foto y pasear en un avión, o conocer otras tierras, o que salga que estamos haciendo algo. No, no es esa la razón por la que es correcto correr. Yo corro porque amo a mi Dios, amo su venida, y sé que dando testimonio de Él es la única manera de yo ver su retorno. Y yo animo que cada uno de aquellos que han creído de esta manera corran con este sano y puro corazón y llenen sus territorios con el testimonio del Evangelio. Nunca le vamos a pedir, ni le vamos a... Es que no se crece, es que no aparecen los dignos. Es que los dignos tú no los tienes, los dignos los tiene Dios. Los dignos no se fabrican, los dignos ya están. Los dignos no se fabrican enseñándole cómo portarse, cómo hacer y cómo vivir. Los dignos son encontrados. ¿Por qué? Porque ya están ahí preparados. Por eso lo encontramos ya siendo dignos. No es que yo cuando le imparto el Evangelio lo hago digno. No, ya Dios lo hizo digno y su gracia estaba en Él y Él trabajó con ellos. Y cuando escuchan el Evangelio como son de Dios, ellos escuchan la voz de Dios y reciben la voz de Dios. ¿Por qué? Porque son ovejas de Dios. Esa es la razón. Y es fácil de encontrarlos. Aunque hayan miles. Claro, caminas y caminas. Me parece ver aquí el mercader yendo aquí a Quibicán, no encontró ninguno. Va a Caibarien, no encontró ninguno. Va buscando, parece que no hay, pero va buscando. Y llegó a un lugar y encontró que había una perla. Encontró, ya estaba la perla ahí. Él no la hizo, él no la fabricó. Ya la perla estaba ahí. ¿Qué hizo? La encontró. Cuando encontró esta perla, se despojó de todo, vendió todo lo que tenía, compró el campo y le dedicó su vida ¿qué? A esta perla. Así ha de ocurrir en todo Santa Clara. Ustedes al salir irán llevando la semilla del Evangelio y la buena tierra reacciona y las perlas son encontradas. Y no trabajen con una meta. No trabajen como trabajábamos antes, con el deseo de ¿qué? De ver multitudes y de ver bastante gente. Queremos que todos se salven. Dios mismo quiere que todos se salven, pero Dios mismo sabe que no todo es la fe. No de todo es la fe. Dios quiere que todos entren por la puerta estrecha. Él quiere que todos, que ninguno perezca, pero dice el mismo Dios que muchos van a ir por la puerta ancha y espaciosa. Entonces, enfoquémonos en encontrar al digno, guiados por el Señor. Yo espero ahora, me gustaría, el pastor Mu, o Primavera, yo quisiera que la hermana Primavera pudiera testificar. Creo que va a ser muy importante que ella pueda testificar de ahora cómo Dios lo guió a encontrar los dignos en esta isla donde ellas fueron sin conocer a nadie, sin saber dónde nada. Voy a buscar un digno. Es lo que ustedes necesitan escuchar. Es lo que ustedes, ¿cómo encuentro un digno en un municipio donde no conozco a nadie? ¿Cómo lo hago entre miles de gente? ¿Cómo? Deja que Dios te guíe. Entonces quisiéramos que ella nos pudiera testificar de cómo Dios le fue guiando, de qué manera la obra de Dios fue ocurriendo hasta encontrar el digno que va a salvar esa región. La tomé por sorpresa, pero ella está lista y preparada.